Buenas tardes. Vamos a hacer la simulación de algunas configuraciones del convertidor de corriente a voltaje. Aquí tenemos 4 configuraciones diferentes. ¿Sí? La primera de ellas es el básico, que tendríamos esta configuración. La segunda es el convertidor de corriente a voltaje de alta impedancia. La única diferencia entre estas dos configuraciones es la salida del amplificador operacional, ¿verdad? Se divide a través de este par de resistencias R1 y R2. Y entonces ese voltaje dividido se retroalimenta a mi señal de inversora, ¿verdad? También tenemos otras dos configuraciones utilizando un fotodiodo. ¿Sí? La primera de ellas se llama un detector fotoconductivo y la segunda es un detector fotovoltaico. La única diferencia entre ellas es el ánodo del fotodiodo. La primera configuración está conectada a un voltaje de referencia negativo. Y la segunda configuración, ese ánodo está conectado a un nivel de tierra. Es la única diferencia entre ellos. Entonces, cuando hacemos la simulación, pues utilizamos realmente un interruptor, ¿verdad? Para pasar del voltaje de referencia negativo a un nivel de tierra. Bueno, entonces en este caso yo ya tengo preparado el diagrama. En el circuito de Proteus, ¿verdad? Tengo yo aquí la primera configuración, lo que nos pide el ejercicio. Ahí está. Nos pide que realicemos el circuito convertidor de corriente a voltaje básico, que viene siendo este primer circuito, ¿verdad? Esta resistencia es el único elemento conectado. Nos piden sustituir el resistor R por un potenciómetro de 100 kiloohms, polarizar el amplificador operacional con un voltaje de más o menos 12 volts de alimentación. Y nos dicen que a la entrada del convertidor la corriente será proporcionada por una resistencia de 47 kiloohms. Se le aplicará una onda senoidal de 0.01 volt de pico a pico, con una frecuencia de 10 kHz. ¿Sí? En este caso, estoy utilizando yo este generador de funciones. ¿Sí? Ya le conecté yo un amperímetro. En este caso es un amperímetro de corriente alterna, ¿verdad? Bueno, en realidad es un microamperímetro. A través de la resistencia de 47 kiloohms. Y los voltajes de alimentación, el terminal 4 del LM741 es el voltaje de alimentación negativa, está a menos 12 volts. El terminal 7 es el voltaje de alimentación positiva, está a 12 volts, ¿verdad? La resistencia de retroalimentación, en lugar de poner resistencia fija, se nos pide que se ponga un potenciómetro de 100 kiloohms, ¿verdad? Y se nos pide también medir el valor del voltaje de salida cuando el potenciómetro desde un extremo al otro haga una tabla. Ok, esas son las mediciones. Y luego hacer una tabla que incorpore los valores de resistencia del potenciómetro, ¿verdad? Cuando se hace la realización práctica del circuito, pues hay que desconectar la resistencia de retroalimentación para poder medir, ¿verdad?, el valor de la resistencia. En este caso, en la simulación, pues el potenciómetro nos indica que el valor en porcentaje. Si es un potenciómetro de 100 kiloohms, pues este porcentaje nos indica también el valor de la resistencia. ¿Sí? Luego, después de hacer la tablita, nos piden que también se midan los valores de voltaje obtenidos. Para cada valor de resistencia va a haber un valor de voltaje. Entonces, hacer una tabla, ¿verdad? Luego se mide también la corriente
proporciona el resistor de entrada de 47 kilómetros, ¿verdad? Entonces va a ser una tablita con tres mediciones en cada diferente momento, ¿no? Un valor de corriente de entrada, un valor de resistencia, de retroalimentación y un valor de voltaje de salida. Eso es lo que nos piden para este primer punto. Entonces vamos a realizar esa simulación. Realizamos la simulación, ¿verdad? Entonces yo aquí veo que tengo una corriente de 0.07 microamperes, ¿verdad? La frecuencia en este generador de pulsiones ya está definida. Ya está definida a una frecuencia de 10 kHz, un valor de voltaje de 10 milivolts pico pico, 0.01 volt pico pico, ¿verdad? Y es una señal senoidal. Bueno, entonces lo que tendríamos que hacer aquí pues es únicamente variar el potenciómetro, aquí hasta un 40% de su valor, ¿verdad? Entonces la resistencia que se está tomando a través de donde fluye la corriente pues es únicamente 40 kilómetros de retroalimentación. Luego, si modificamos el potenciómetro, por ejemplo ahí se fue 83%, hay una corriente de entrada de 80 microamperes, 0.08 microamperes, un voltaje de salida de 12.3 milivolts. Me voy hasta el 100% del potenciómetro, se incrementa el voltaje de salida, el máximo es 14. Bueno, ya subió a 15.3 milivolts, es el máximo voltaje. Pero nos damos cuenta que a valores diferentes de potencia o del potenciómetro vamos a tener diferente valor de corriente de entrada, diferente valor de voltaje de salida. Aquí voy a tratar de irme en pasos del potenciómetro, al que sería muy lento, entonces mejor lo recorro así. Ahí está en 0%, y prácticamente no se está tomando en cuenta la resistencia. La corriente que fluye desde el voltaje de salida, o la señal de salida, se brinca la resistencia y se conecta directamente a la terminal inversora. Hay un voltaje mínimo, ahí todavía sigue bajando, está en 1 milivolt. ¿Verdad? Pues prácticamente llega a 1 milivolt. La corriente de entrada pues es la misma. Entonces con esto podemos controlar nosotros prácticamente la ganancia, ¿no? Desde 1 milivolt hasta 15 milivolts llega. En el punto 2 realmente es el mismo circuito, la misma simulación, pero se le añade un divisor de voltaje aquí, ¿verdad? Que viene siendo este otro circuito. Viene siendo este otro circuito. Tenemos R6 y R7, son los que forman la división de voltaje. Y vemos aquí, es la misma señal de entrada, nada más que ahora se nos pide que sea una señal triangular, ¿verdad? La corriente tenemos 63 microamperes. El voltaje de salida pues alcanza hasta 136 milivolts, o sea, tenemos un voltaje de salida muy grande comparado con el primer circuito, que nada más eran 15 milivolts. Y si bajamos o disminuimos el valor de la resistencia, el voltaje de salida también disminuye. Bueno, pues va a ser
el valor mínimo. Entonces, como su nombre lo dice, que este circuito es un convertidor de corriente a voltaje de alta sensibilidad. ¿Sí? ¿Eso que nos indica? Pues que tiene mayor respuesta, ¿no? De hecho, aquí la corriente pues es un poquito mayor que en el otro circuito. También pues baja hasta 7.14 milivolts, ¿verdad? Cuando la resistencia está en 0% o no existe prácticamente la resistencia. Bueno, entonces ese sería el punto 1 y el punto 2 de esta simulación. Ahora, si revisamos el punto 3, usando el circuito del amplificador fotoconductivo, en este caso viene siendo este circuito. Este es el detector fotoconductivo para el punto 3. Se usa el resistor de 100 kΩ como el resistor de retroalimentación. Aplique al amplificador operacional una alimentación de más o menos 12 volts, ¿verdad? Y medir la corriente cuando una placa de metal obstruye el paso de luz al fotodiodo y cuando la placa no existe. Entonces, la simulación que realicé es en este circuito. Aquí la tenemos. Tenemos el fotodiodo de entrada, ¿verdad? En el primer diagrama, el ánodo del fotodiodo está conectado a 5 volts negativos, que vienen siendo estos, ¿verdad? Voy a tener la simulación. Aquí tenemos especificado menos 5 volts en el voltaje de referencia, que es este. Ahora, para este diodo pueda conducir, pues se le tiene que enviar una señal de luz. En este caso, con el simulador Proteus, esa señal de luz es enviada a través de este emisor de infrarrojo, ¿sí? O este diodo de infrarrojo. Y también está simulando que se le envía luz en diferentes intensidades, ¿no? A través de este potenciómetro. De tal manera que se le envía una luz total cuando el potenciómetro está en un 0%. Una luz mínima cuando el potenciómetro está en 100%, ¿verdad? O más bien es lo contrario. La luz es, así como está el potenciómetro, se está brincando la resistencia. Entonces aquí es una luz máxima cuando el potenciómetro está al 100%. Y es mínima cuando el potenciómetro está en 0%, que sería este punto. Bueno, entonces se recibe esa cantidad de luz a través del fotodiodo. También se nos pide en el punto 3 que sea a través de la resistencia de 100 kiloohms, ¿verdad? Y también se nos pide medir la corriente cuando la placa de metal obstruye el paso de la luz al fotodiodo y cuando la placa no existe. Ahora cambiar el valor de resistencia por otra de 10 kiloohms. Por esa razón aquí yo le estoy poniendo un switch, ¿verdad? Para seleccionar ya sea la resistencia de 100 kiloohms o ya sea la resistencia de 10 kiloohms. Entonces nos pide también hacer una gráfica, una tablita de mediciones, ¿no? Medir los valores de la corriente. Nos pregunta, ¿cuándo es más sensible el fotodiodo? ¿Con el valor de la R de 100 kiloohms o con el valor de R de 10 kiloohms? Comente brevemente su teoría de sensibilidad. Entonces, si hacemos la simulación, ¿verdad? Tenemos aquí que está entrando una corriente de 1.66 microamperes negativa, ¿verdad? Está conectada la resistencia de 100 kiloohms, la corriente baja a 0.18 miliamperes,
Si muevo el potenciómetro, baja la corriente. ¿Por qué? Porque ahora el voltaje o la corriente atraviesa toda la resistencia, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que atraviesa menos corriente y por lo tanto este emisor de infrarrojo pues, va a emitir menos luz para el fotodiodo. Bueno, habría que tomar mediciones de los valores de la resistencia. En este caso nos piden que sea como si obstruyera una placa. Se puede poner aquí un switch también para conectar y desconectar el emisor, la alimentación, el voltaje. Bueno, yo quise poner este potenciómetro para ver los cambios de la corriente de manera gradual, ¿no? Tenemos un valor de 1 volt a la salida, ¿verdad? Para una corriente mínima, una luz mínima también. Si incrementamos esta luz, se incrementa la luz, ¿verdad? Se incrementa la corriente de entrada y se incrementa el voltaje. Prácticamente se va a 11 volts, que viene siendo el voltaje de saturación. ¿Sí? También el ánodo del fotodiodo de entrada está conectado a menos 5 volts. Es como lo pide el punto 3. Y el punto 4 realmente es el mismo circuito, nada más que el ánodo del fotodiodo está conectado a tierra. ¿Sí? Uno es el detector fotoconductivo y el otro es el detector fotovoltaico, ¿verdad? Detector fotoconductivo, detector fotovoltaico. Entonces, el detector fotovoltaico pues únicamente se cambia este switch a tierra, ¿verdad? Y vean lo que sucede. La corriente de entrada, por ejemplo, aquí está en 10.18 miliamperes. Si lo conectamos a tierra, 0.12 miliamperes, disminuye la corriente de entrada. El voltaje de salida prácticamente queda igual. Vamos a hacer la variación de la resistencia para una mínima luz, ¿verdad? Tenemos 0 miliamperes de entrada. Pues aquí tenemos una conexión a tierra, ¿verdad? De salida tenemos 0.98 volts. ¿Verdad? En el circuito anterior creo que era 1 volt, cercano a 1 volt. Entonces habría que comparar los dos valores, ¿no? Ahí está el máximo valor de resistencia. También se van a 11 volts. Ahora también nos piden que seleccionemos diferentes valores de la resistencia de retroalimentación. Aquí en lugar de 100 kilo podemos elegir 10 kilo. Y en 10 kilo, vean, que tienen 10.9 volts a la salida. Esta corriente de entrada pues también cambia, ¿no? Vean si cambiamos aquí el valor de la resistencia de 0.12 miliamperes pasa hasta 1.15 miliamperes. Bueno, pues espero que les sirva un poco esta simulación para la realización de la práctica de convertidores de corriente a voltaje. Gracias.